Hola a todos, ¿cómo están? Soy Andrés Felipe Flores, bienvenidos a un nuevo video de tutorías Medicina Interna. El día de hoy vamos a compartir con ustedes una charla que tuve la oportunidad de dar sobre una aproximación un poco como un mini review, por así decirlo, de lo que es el infarto agudo de miocardio, en general el síndrome coronario agudo, tanto infarto agudo de miocardio con elevación del ST, sin elevación del ST y angina inestable, fundamentados en lo que es la última guía de abordaje del infarto sin elevación del ST, del cual ya tenemos un video de al día con las guías que les invito a ver si no lo han visto, y lo que es el infarto con elevación del ST fundamentado en lo que es la guía que todavía sigue siendo la misma del 2017. Eh, Esperamos les guste mucho. La idea fue tratar de hacer un video un poco más corto sobre estos temas de los que tenemos tantos regados en el canal que podría llegar a ser muy extenso, tratar de condensarlo todo en este video. Esperamos les guste muchísimo. Cualquier duda que tengan la pueden dar en los comentarios. Cuéntenos en los comentarios qué tal les pareció el video, qué otro tema quieren que hagamos un video al respecto. Y por último, les recuerdo que estamos con nuestro proyecto de la página de Instagram. Estamos compartiendo muchísimo contenido académico con ustedes para que vayan y nos sigan. Y no olviden suscribirse y darle a la campanita. Estamos subiendo por lo menos uno, estamos subiendo casi que 3 videos a la semana, la verdad. Entonces, para que siempre estén al tanto de cada que subimos un video. No siendo nada más, comencemos. La idea es entonces hablar, Vivi me dijo que más o menos una hora de la parte del síndrome coronario agudo, en donde la idea en esta hora es tratar pues, de abordar como los aspectos más importantes del infarto con elevación del ST y el infarto sin elevación del ST. Todo lo que es el abordaje diagnóstico y el manejo. Vamos a hablar de los cambios electrocardiográficos, pero no vamos a ver tantos electros porque creo que no da el tiempo. Pero pues la idea es que si alcanzamos al final, si ustedes quieren, podemos ver algunos electros de ejemplo para que hagamos pues el ejercicio de la lectura de los mismos. Y, y nada, cualquier momento, cualquiera que tenga alguna pregunta, pues yo la verdad no sé muy bien cómo mirar el chat y eso, se desmutean y pueden preguntar sin ningún problema, me pueden interrumpir, no pasa nada. Y nada, pues entonces comencemos. Lo primero que tenemos que hablar cuando hablamos pues de síndrome coronario agudo es definirlo. Al igual que cuando uno estudia cualquier cosa, lo primero que uno tiene que hacer es definirla para entender de qué es de lo que está hablando. Vamos a definir entonces el síndrome coronario agudo como una afección aguda en los vasos coronarios que va a llevar a una isquemia. Esa afección aguda en los vasos coronarios pues, puede ser de múltiples etiologías, siendo la más común la ruptura de la placa ateromatosa, que genera un trombo y genera la oclusión y pues se produce como tal la isquemia. Recuerden que un síndrome como tal es un conjunto de signos y síntomas. Eso quiere decir que puede estar causado por diferentes etiologías. Específicamente en el síndrome coronario agudo hablamos de 3 etiologías como tal. Etiología número 1, angina inestable. Número 2, infarto agudo de miocardio sin elevación del ST. Y número 3, infarto agudo de miocardio con elevación del ST. Como ustedes saben, la angina inestable y el infarto agudo de miocardio sin elevación del ST se abordan como uno mismo y tenemos una nueva guía que es la europea que salió hace poquitico. Vamos a hablar un poco de los cambios que hay en esa guía. Y el infarto agudo de miocardio con elevación del ST se aborda sí, como una patología aparte. Cada una tiene su guía, que la última guía que tenemos de esa sí es del 2017 de la Sociedad Europea. Entonces, pues en esa más que todo es en la que nos vamos a fundamentar. La Sociedad Europea, que es como la que saca las mejores guías en estos temas de cardio. Vamos a hablar entonces rápidamente de la fisiopatología. Si bien les dije que se podía causar por muchas causas, también mencionamos que lo más importante y lo más prevalente era la formación de la placa ateromatosa que se rompía. Entonces hay que conocer en términos de la fisiopatología, creo yo, es qué ocurre o cómo se forma la placa ateromatosa. Para la formación de la placa ateromatosa, lo primero que tiene que ocurrir es una lesión endotelial. Esa lesión endotelial puede ser causada por muchas cosas. Hipertensión, puede ser causada por el tabaco, puede ser causada por cirugías, puede ser causada por cualquier cosa que lesione el endotelio. Cuando se lesiona el endotelio, las partículas de sangre, las partículas de grasa, perdón, que nosotros tenemos en la sangre circulantes, las LDL específicamente, se van a meter por esa lesión a la íntima del vaso sanguíneo. Cuando se meten esas partículas a la íntima del vaso sanguíneo, ya no están expuestas a las vitaminas o a los antioxidantes naturales que nosotros tenemos en la sangre, que son la vitamina D, E, K y A. Esas LDL entonces ingresan a esta íntima y ahí se van a oxidar, por lo que ya no están expuestas a las antioxidantes.
Cuando se oxidan, generan entonces una respuesta inflamatoria local. Esa respuesta inflamatoria local lo que va a hacer es llamar células de la respuesta inmune, principalmente y de forma inicial, los monocitos, que son los macrófagos. Se expresa entonces aquí una proteína de unión que es el BCAM. El BCAM se pega a los monocitos y favorece la diapedesis de los mismos. Ya dentro del vaso se conocen como macrófagos y los macrófagos tratan de consumirse esas LDL oxidadas, como si fueran pues una bacteria. Se consumen a la LDL oxidada, pero resulta que los lisosomas que tienen los macrófagos no pueden degradar a esas LDL. Y al no poder degradarlas, esos macrófagos empiezan a llenar y a llenar y a llenar de LDL, como si se engordaran, por así decirlo. Cuando tenemos un macrófago lleno de LDL oxidadas que no se pueden degradar, eso es lo que se conoce como una célula espumosa, que es lo que tenemos acá. Una vez tenemos entonces esta célula espumosa, lo que va a ocurrir es que esa célula espumosa se va a apoptosar, va a sufrir apoptosis. Cuando se apoptosea o cuando sufre la apoptosis, tenemos aquí todo el acúmulo de los cuerpos apoptóticos lleno de grasa, que eso se conoce como el centro necrótico. Y toda esta respuesta inflamatoria lo que va a generar es que empiece a generarse una migración de las células musculares y de las células fibroblásticas a cubrir como tal ese centro apoptótico o ese centro necrótico. Y ahí se empieza a producir una placa fibrosa. Conforme a qué tan gruesa sea esa placa fibrosa, nosotros podemos clasificar una placa teromatosa en estable o en inestable. La placa teromatosa estable va a ser la que tenga la placa fibrótica más grande, porque es más difícil que se rompa y que forme un trombo. Mientras que cuando la capa fibrótica es muy delgada, la placa es inestable porque cualquier cosa la puede romper, se expresan ahí, digamos, todo lo que son los factores tisulares y se forma un trombo y se ocluye la circulación. Ya con eso un poco más claro, ya entremos más como a la parte clínica, que es como lo que más importa del tema. Empecemos definiendo qué es angina. La angina, pues es el dolor que se produce secundario a un evento isquémico. La Sociedad Europea nos definió la angina a través de 3 criterios, a través de los cuales ellos definieron una angina típica o un dolor típico isquémico. Esos 3 criterios son los que están viendo aquí. El primero es que sea la sintomatología clásica, ¿cierto? Es decir, un dolor retroesternal, opresivo, irradiado a la mandíbula, a miembros superiores. Que ese dolor se ha generado por el ejercicio o por estrés emocional, es decir, por un aumento en el incremento o un incremento como tal en la demanda de oxígeno a nivel miocárdico. Y número 3, que ese dolor se alivie por el reposo o se alivie con los nitratos. Si el paciente cumple las 3 características, sería una angina típica o lo que nosotros conocemos como una angina estable. Si el paciente cumple con solo 2 de los 3 criterios, según la Sociedad Europea, sería una angina atípica, que nosotros la conoceríamos más como una angina inestable. Y si solo tiene una característica, pues no es angina. O sea, puede ser cualquier otra causa de dolor torácico, que pues hay muchísimas que nos pueden causar eso. ¿Cómo definimos entonces angina inestable? Porque como tal, pues la angina estable es la enfermedad coronaria estable, que esos pacientes pues no son urgencia y no los solemos abordar mucho nosotros y ustedes cuando sean médicos generales. Entonces lo que solemos abordar nosotros pues es en urgencias es la angina inestable o el infarto sin elevación del ST. La angina inestable la vamos a definir como aquella angina que es prolongada, definiendo prolongada como la angina que es mayor a 20 minutos en el reposo o angina que se presenta como tal en reposo. Cuando la angina es de novo, es decir, menor a 3 meses y empezó de una vez con una gran intensidad. Existe una escala como el MIJA para la angina, que es la CSS, la Sociedad Canadiense de Cardiología. Esa escala de la CSS, si es número 2 o número 3 en esa escala y el paciente lleva menos de 3 meses desde que empezó la angina, es una angina inestable. La angina increchendo, que es el paciente que tiene una angina que estaba como controladita, era una angina estable y últimamente le ha dado cada vez más fuerte, ahora está en reposo, eso sería una angina increchendo, sería angina inestable. Angina postinfarto, todo paciente que ha tenido un diagnóstico de un infarto agudo de miocardio, esté o no esté revascularizado, angina inestable si tiene un episodio anginoso. Entonces, ¿cuál va a ser la diferencia entre la angina inestable y el infarto agudo de miocardio como tal? ¿Qué es lo que me lo va a diferenciar? Para entender eso, pues tenemos la 4ª definición universal del infarto agudo de miocardio que sacó la Sociedad Europea. La 4ª definición universal nos dice lo siguiente: uno necesita un aumento o caída de los niveles de troponinas con por lo menos un valor por encima del percentil 99 que se acompañe de lo siguiente. Es muy importante ese que se acompañe de lo siguiente. Si tenemos un paciente que solo tiene el criterio de las troponinas, eso se conoce como lesión miocárdica aguda, que se ha traducido mal a injuria miocárdica aguda.
Pero si esa lesión miocárdica aguda o esa injuria miocárdica aguda se acompaña de alguna de las siguientes que están ahí, ahí sí estamos hablando como tal de un infarto agudo de miocardio. Entonces podemos tener o que tenga la sintomatología típica de isquemia, o que tenga cambios en el electro que sean sugestivos de isquemia, que tenga cambios crónicos de electrosugestivos de isquemia, ondas Q, que tenga una imagen que me evidencie que hay algo sugestivo de isquemia, un ecocardiograma que me muestra una quinesia, una disinesia, hipoquinesias segmentarias, cosas por el estilo. O que yo evidencie el trombo. Puedo evidenciar el trombo en una angiografía, si estoy reperfundiendo al paciente, o en una necropsia, si el paciente se murió. Entonces, esas serían las condiciones. Si tengo el criterio de las troponinas, que es la lesión miocárdica aguda, y si tengo alguna de las siguientes. Es importante notar que aquí en esta parte de la definición de los criterios de las troponinas dice aumento o caída. Es decir, que yo para determinar que una lesión miocárdica es aguda, necesito dos troponinas. Si yo tengo una troponina, solo una, por encima del percentil 99, pues claramente voy a sospechar isquemia. Incluso hay algunas guías que dicen que si está 50 veces más arriba, creo, del valor límite de la normalidad, uno no debería tomar un control. Pero la definición nos dice que nosotros debemos tener un control en donde haya un cambio significativo hacia arriba o hacia abajo. ¿Cuánto es un cambio significativo? 20%. Entonces, si tengo un paciente que tiene troponina positiva y me cumple para la definición de infarto, lo voy a empezar a manejar como tal, pero teóricamente para diagnosticarlo como tal, yo necesito una segunda toma de troponinas. Y si tengo un paciente que tiene una primera toma de troponina negativa, pero cumple con alguna otra de las condiciones, pues yo debo pensar que hay la posibilidad de un infarto. Y lo que hago es tomarle el control y ver si hay el cambio significativo del 20%, que eso es lo que se conoce como la curva de las troponinas. Lo último que habría que añadir ahí es digamos, de lo que más se hizo énfasis en la última guía que salió de la Sociedad Europea de Infartos sin elevación del ST, en donde nos dicen que para tomar ese control ya no tenemos que esperar 3 horas. Antes se decía que había que esperar 3 horas. Ahorita, como ya está mucho más disponible el uso de las troponinas ultrasensibles, si en el sitio de práctica nuestro tenemos troponinas ultrasensibles, el control lo podemos hacer a la hora, no tengo que esperar a las 3 horas. Adicional a darnos la definición como tal del infarto, la Sociedad Europea nos clasifica también los infartos en 5 tipos. Nos dice usted puede tener 5 tipos diferentes de infarto. Tipo 1 es el más común de todos, casi el 90%, que es el infarto que se genera por la ruptura de la placa ateromatosa. Tipo 2 es el paciente que sufre un infarto por un desbalance entre el aporte y la demanda de oxígeno. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos un corazón que está pidiendo oxígeno, pero tenemos una sangre que no se lo está aportando. Y entonces el corazón empieza a sufrir isquemia. ¿Cuándo puede ocurrir eso? Una arritmia, por ejemplo, una fibrilación auricular inestable, puede ocurrir en una sepsis, puede ocurrir en una anemia severa, el core anémico, cualquier cosa que genere esta alteración en la cual no va a llegar oxígeno al corazón y el corazón está pidiendo oxígeno, eso va a generar isquemia y puede llegar a generar como tal el infarto. Tipo 3, muerte súbita. Paciente que se me murió, yo pensé que tenía un infarto, pero pues nunca lo pude diagnosticar. Si en la autopsia sale que era un infarto, pues se reclasifica. Por ejemplo, le descubrieron la ruptura de la placa ateromatosa, ya pues pasa a ser un tipo 1. Eso es importante porque anteriormente uno veía en los diagnósticos de las notas los pacientes que llegaban en paro, hicieron muerte súbita, pero pues no se murieron, sino que se les hizo retorno de la circulación espontánea. Siempre en los diagnósticos quedaba infarto tipo 3. Pues como que no le cuadraba mucho porque decía, no, que tipo 3 es que se había muerto y el man estaba vivo ahí ya revascularizado. Por eso es que la guía europea, en esta cuarta definición es clara, usted clasifica como tipo 3 hasta que no tenga con qué clasificarlo en otro lado. Si llegó muerto, llegó en paro, lo sacaron del paro, le hicieron la angiografía y tenía la placa ahí rota, pues tenía el trombo, y lo revascularizaron, pues ahora es un tipo 1, ya no es tipo 3. Tipo 4, relacionado con angioplastia, relacionado con trombosis del stent, 4B, y 4C, relacionado con reestenosis del stent. Y por último, el tipo 5 es el relacionado con el bypass. Lo último que quedaría mencionar aquí de estos tipos de infarto es que el tipo 4 y el tipo 5 cambian cuánto yo necesito que esté elevada la troponina para diagnosticarlos. En el tipo 4, específicamente en el tipo 4A y en el 4B, necesito que esté 5 veces mayor al percentil 99. Y en el bypass yo necesito que esté 10 veces mayor al percentil 99. Alguno de los dos valores que le tome al paciente. Es como lo que cambiaría ahí en la parte del diagnóstico. Pasemos entonces a ver
¿Cómo yo sospecho que el paciente se está infartando? ¿Cómo me va a llegar el paciente que se está infartando o que tiene un síndrome coronario agudo? Lo más característico, pues, es el dolor retroesternal de características opresivas, que el paciente dice, no, es que siento que me está pisando un elefante, cosas por el estilo. Que se irradia a la mandíbula y a miembros superiores. Muy importante, miembros superiores en plural. Es muy común ver pacientes que dicen, no, me dolió, pero se me fue al brazo derecho, entonces yo me tranquilicé. Que se vaya al brazo derecho tiene un likelihood radio más alto a que se vaya al lado izquierdo del dolor. Y que se vaya a los dos brazos es aún más alto a que se vaya a cualquiera de los dos. Entonces se puede ir al uno, al otro o a los dos y sigue siendo sugestivo de infarto. ¿Listo? Complicaciones como tal, que el paciente me llegue en una arritmia, que me llegue en un paro cardíaco, que me llegue en falla cardíaca. Y existe algo que se llaman los equivalentes anginosos. Los equivalentes anginosos, como su nombre lo dice, son equivalentes a lo que sería el dolor secundario a la isquemia. Entonces, cosas que me hacen pensar que el corazón está sufriendo isquemia. Esos equivalentes anginosos los voy a pensar yo en ancianos, en mujeres, en diabéticos, en revascularizados. Y muy importante, la última guía nos añadió dos personas más. Nos añadió a los enfermos renales crónicos y nos añadió a los pacientes que sufren de demencia. En estos pacientes tengo que sospechar la posibilidad de presentación atípica de infarto. ¿Qué quiere decir esa presentación atípica? O más bien, ¿cuáles van a ser esos equivalentes anginosos? Número uno, náusea, disnea, alteración en el estado de la conciencia, síncope, presíncope, cualquiera de esas, fatiga, epigastralgia. La epigastralgia es algo que es debatido en cuanto a si debería ser considerado o no un equivalente anginoso, porque pues técnicamente un equivalente anginoso no debería ser dolor, porque pues la angina es dolor. Pero pues igual mucha gente lo considera ahí y creo yo que es importante recalcarlo porque pues si uno siempre le hablan de dolor retroesternal se le olvida del dolor epigástrico. Y muchas veces los pacientes, sobre todo con infartos inferiores, diabéticos, se presentan mucho con epigastralgia y pues resulta siendo un infarto. El diagnóstico, entonces, pues, es el objetivo más bien del diagnóstico del uso de las troponinas de alta sensibilidad, como nos lo muestra la nueva guía de la Sociedad Europea, básicamente es que con las troponinas de alta sensibilidad, con el esquema de 0, 1 hora, que es lo que les decía, ya no es 0, 3 horas, sino 0, 1 hora, no tiene como estas zonas grises. Probablemente patológico, probablemente normal. No, ellos nos dicen, vea, ¿está normal o está patológico? Punto. O sea, ¿tiene infarto o no tiene infarto? Es mucho más confiable. Para el diagnóstico, entonces, si yo tengo un paciente que me llega con la sospecha del infarto, el diagnóstico consta de dos pilares, que es el electro y las troponinas. Las troponinas, pues, teóricamente son estrictamente necesarias según la definición que acabamos de ver de infarto agudo de miocardio, y el electro, pues, va a ser útil para saber si hay cambios sugestivos de isquemia o no. Algo importante es que en el electrocardiograma, sobre todo en el electro de los pacientes que no tienen elevación del ST, los infartos sin elevación del ST, pueden ser normales hasta en el 30%. Entonces, uno ve mucho que dice, no, el electro está normal, no es infarto. No necesariamente, pues si tiene toda la presentación típica, es un viejito, diabético, hipertenso, que tuvo 3 infartos previos, pues venga, no nos podemos quedar tranquilos porque el electro está normal. Nos toca seguir haciendo toda la investigación. Entonces es importante tener eso en cuenta. Eh, Algo importante también, ahorita vamos a hablar de esta parte de cuánto debe ser la significancia. Los bloqueos de rama no son infartos. ¿Listo? Eso cambió desde la cuarta definición. En la tercera definición estaba incluido dentro de los cambios agudos de isquemia un bloqueo nuevo de la rama izquierda. Actualmente eso ya no es así. Si tengo un paciente con un bloqueo nuevo de la rama izquierda, lo que tengo que hacer es aplicar los criterios de Sgarbosa, que ya ahorita se los voy a explicar. Eh, lo único, eso sí, es que aumenta la mortalidad de ese paciente. Eso está claro. ¿Qué si nos dice la guía? Pues si usted no está claro, tiene sus dudas y tiene un bloqueo de rama izquierda, asuma que el paciente está infartado si usted tiene una alta sospecha. Pero ya no es que todo bloqueo es diagnóstico de infarto, no, eso ya no funciona así. En cuanto a las troponinas, como les decía, lo ideal es hacer un esquema rule-in, rule-out con unos puntos de intervalo de 0 y 1 horas y no utilizar de rutina otros biomarcadores. Ustedes habrán escuchado que existe la mioglobina, la CKMB y demás. No se deberían utilizar de rutina. Podemos llegar a considerar el uso del CKMB. Si no tengo troponinas, pues me toca utilizar el CKMB con los mismos puntos de corte, percentil 99. Y el CKMB también puede llegar a ser útil en los pacientes en los que sospecho reinfarto. La razón por la cual el CKMB tiene esta utilidad es porque las troponinas duran 7 a 10 días elevadas.
Entonces, si el paciente se reinfarta, pues la troponina va a seguir positiva y ya. En cambio, el CKMB dura 24 horas elevadas. Entonces, baja el CKMB y si se vuelve a elevar es porque, oiga, me preocupo, se volvió a infartar el paciente. Cuando hablamos entonces de los cambios electrocardiográficos que pueden haber secundarios a isquemia, hay dos cosas muy importantes que uno tiene que mencionar y que tiene que tener siempre claro cuando se presente o cuando esté estudiando un paciente con sospecha de infarto. Primera condición o primer concepto que toca tener claro es que los cambios son dinámicos. Es decir, el electro del paciente que se está infartando va cambiando. Y por eso no es una locura, digamos, ahorita que yo, pues muchos de mis compañeros están en rural, me mandan un electro que uno queda como, pucha, ¿será que sí? ¿Será que no? Uno dice, tómele un electro en 20 minutos. Es una conducta que de entrada suena como loca, pero es muy, muy efectiva. Porque si los cambios electrocardiográficos varían, eso es muy sugestivo de isquemia. O sea, que la isquemia vaya cambiando, que montó un supradesnivel del ST y luego lo normalizó, o que tenía una T invertida y ahora la normalizó. Eso quiere decir que estaba isquémico antes y ahora no tanto, o lo contrario, que progresó. Entonces, es muy importante tener eso en cuenta. Los cambios son dinámicos. Primero tenemos las ondas T hiperagudas, luego tenemos las alteraciones de T, de la onda T, perdón, y los del intervalo ST, y por último tenemos la instauración de las ondas Q patológicas. Entonces, primer concepto muy importante. Segundo concepto, para yo hablar de isquemia en un electrocardiograma, ese cambio o esas alteraciones electrocardiográficas tienen que estar en dos derivaciones contiguas. Es decir, en dos derivaciones que miren la misma cara. Si está en B1, tiene que estar en B2, que son las que miran el septum. Si está en B3, tiene que estar en B4, que son las que miran la cara anterior. Si está en B5, tiene que estar en B6, que es la que mira la cara lateral. Si está en D1, tiene que estar en ABL, que son los que miran la cara lateral alta. Si está en D2, debe estar en D3 o en ABF, que son los que miran la cara inferior. Entonces hablemos de los cambios que podemos tener en el electro secundarios a isquemia. ¿Hay alguna pregunta? Pensé que había una pregunta que alguien se silenció. Listo, perfecto. Entonces, los primeros cambios que pueden haber son los secundarios a las alteraciones en el segmento ST. Las alteraciones en el segmento ST pueden ser o infradesnivel del ST o supradesnivel del ST. ¿Aló? Camilo, ¿se puede silenciar, por favor? Eso, gracias. Entonces puede ser o un infradesnivel del ST o un supradesnivel del ST. Este infradesnivel del ST o este supradesnivel del ST van a depender de qué tan grave sea el compromiso de la pared del miocardio. Entonces, el infradesnivel del ST, miren cómo se va a generar cuando tengo yo una lesión o una alteración subendocárdica, que solo afecta al endocardio, pero no afecta a la totalidad del miocardio ni el epicardio. Mientras que el supradesnivel del ST se va a generar cuando tengo una afección transmural, que afecta a todo. Anteriormente, y de pronto los que han leído La alegría de leer el electrocardiograma, uno siempre le hablaron de subendocárdico y subepicárdico. Eso ya no se debería utilizar, uno debería hablar de subendocárdico y de transmural, porque no tiene, digamos, lógica fisiológica pensar que uno se le puede morir o se le puede isquemizar solo esta parte del miocardio y no la de abajo. Porque si recuerdan, los vasos sanguíneos en el corazón van a través del epicardio y a través del miocardio. El endocardio no tiene vasos sanguíneos, se nutre por difusión. Entonces, si a mí se me ocluye un vaso sanguíneo acá, es imposible que me sufra esto sin que me sufra lo de abajo, porque lo de abajo depende de lo de arriba. Es como cuando uno se le duerme una pierna, porque la tenía mucho tiempo cruzada o algo por el estilo, se le sienta a alguien en las piernas y uno se le duerme la pierna. Lo primero que se duerme es lo más distal, no lo más proximal. Ocurre lo mismo en el corazón. Entonces, por eso no tiene sentido hablar de alteraciones subendocárdicas y subepicárdicas, sino que debemos hablar de subendocárdicas y de transmurales. Y ahí está la razón por la cual el supradesnivel del ST es más grave, porque está dañado toda la pared, todo el espesor del corazón. Otras alteraciones. Perdón. Tengo una pregunta Claro que en la sí, cuénteme. diapositiva de atrás. ¿Esto me altera el manejo? ¿Qué cosa? ¿Que haya supra o infra? Exactamente. Sí, bastante, porque el supradesnivel del ST tiene una urgencia mucho más alta, eso lo vamos a hablar ahorita, que el infradesnivel del ST. Pero sí, vital, si usted tiene un supra, la cosa cambia completamente. Ok, vale, gracias. Perfecto. Eh,
Entonces, otras alteraciones que podemos tener en el electrocardiograma es que sea normal, como les había dicho, hasta en el 30% de los casos de los infartos sin elevación del ST, que tenga una onda T invertida aislada. La onda T invertida teóricamente debe ser mayor a 1 milímetro, bla, 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 pero realmente lo que más importa, si ustedes tienen una onda T invertida, es miren la simetría. Bueno, ahí, yo no tengo muy buen pulso. Esa no sería isquémica, porque no es simétrica. Si es simétrica, o sea que ustedes cogen y la parten a la mitad, y la parte de la izquierda es igual a la parte de la derecha, sospechen isquemia, sospechen isquemia. En cuanto a la depresión del segmento ST, digamos que pues es depresión del segmento ST, la vamos a considerar significativa cuando es mayor a 0.05 milímetros, o sea, medio milímetro. La importancia de ver los cambios electrocardiográficos en el electrocardiograma es tratar de pensar cuál sería el vaso afectado. Eso nos serviría para eso también. Porque cuando tenemos varios vasos afectados, lo que me sirve es yo viendo cuál derivación está afectada, si es la cara anterior, si es la cara septal, si es la cara lateral, puedo pensar cuál puede ser el vaso afectado. Entonces tenemos, si recuerdan, dos coronarias, una coronaria izquierda, una coronaria derecha, la coronaria izquierda que suelta la descendente anterior y que por acá suelta la circunfleja, la coronaria derecha que irriga todo el ventrículo derecho y luego suelta la descendente posterior. La coronaria o la descendente anterior se va a encargar de la irrigación de la cara septal y de la cara anterior. O sea, B1, B2, B3, B4. La circunfleja se va a encargar de la irrigación de la cara lateral y de 30% de la cara inferior. Y lo que es la descendente posterior se va a encargar del 70% restante de la cara inferior. Siendo así, yo podría tener que cuando tengo alteraciones en B1, B2, B3, B4, el problema es de la descendente anterior. Cuando tengo problemas laterales, B5, B6, de 1 a BL, el problema es más de la circunfleja. Cuando tengo, por ejemplo, problemas en 2, 3 y en ABF, puede ser circunfleja o puede ser descendente posterior, que viene de la coronaria derecha. Cuando yo tengo una elevación del ST en un electrocardiograma, yo tengo que definir si esa elevación es significativa. Para definir qué es significativa, además de lo de las dos derivaciones que les conté, existe un valor mínimo de milímetros que debe estar elevado el ST para yo decir que eso es patológico. Ese valor mínimo va a ser de 0.1 milivoltios, es decir, 1 milímetro. Recuerden que el electro va en papel milimetrado, si el ST está elevado 1 milímetro, un cuadrito chiquito, eso va a ser significativo, excepto en dos derivaciones, que son B2 y B3. En B2 y en B3 la cosa va a depender, en primer lugar, del sexo y en el caso de los hombres, de la edad. Si tengo un hombre menor de 40 años, va a ser significativo cuando es mayor a 2.5 milímetros o 0.5 milivoltios. Si el hombre es mayor de 40 años, va a ser significativo cuando es mayor a 0.2 milivoltios o 2 milímetros. Y en las mujeres va a ser significativo sin importar la edad cuando es mayor a 0.15 milivoltios o 1.5 milímetros. La razón por la cual se crea esta particularidad en B2 y en B3 es porque en un estudio de cohortes que hicieron en Estados Unidos se dieron cuenta que los pacientes jóvenes, sobre todo los hombres, fisiológicamente tienen elevado el ST en B2 y en B3. Entonces, si dejaban el rango de 1 milímetro, todo el mundo iba a estar infartado. Entonces, por eso tocó ajustar eso en B2 y en B3 en los hombres y en las mujeres. Por su parte, la depresión del ST, como les decía, va a ser significativa cuando es mayor a 0.05 milivoltios y en la T lo que me va a importar es la simetría. Miren cómo estas ondas T son simétricas. Si las parten a la mitad, lo voy a intentar yo. Bueno, más o menos, queda similar el lado izquierdo del lado derecho. No es una onda T invertida, por ejemplo, de las que ocurren en hipertrofia ventricular, que son así. Que uno coge y dice, no, o sea, esta pendiente está mucho más alta que esta. Entonces, aquí uno tiene que pensar isquemia y el infradesnivel del ST que sea mayor a medio milímetro en dos derivaciones contiguas, hay que pensar en isquemia. La onda Q patológica la vamos a sospechar, hay varios criterios según la guía europea, pero a mí lo que más me importa realmente, pues por lo menos en lo que rote en cardio, en la cardio infantil y demás, nadie usa esos criterios de la sociedad europea y lo que más se utiliza es esto. Esto es lo que más importa, que sea más del 25% de la amplitud del QRS. ¿Qué quiere decir eso? Imagínense que ustedes están viendo una onda Q así. Tiene esta onda Q el paciente. Entonces uno coge y dice, listo, voy a ver cuánto mide en total este QRS. Mide 10 milímetros. Y ahora voy a ver cuánto mide la onda Q. La onda Q mide 4 milímetros.
Entonces, 4 milímetros es más del 25% de 10 milímetros, o sea, sería significativa. Si fuera, por ejemplo, 1 milímetro la Q, ahí ya no sería significativa porque es solo el 10%. A eso se refiere este más de 25% de la amplitud del QRS. Eso es lo que más importa. Si ustedes ven una Q que cumple con esto, preocúpense. ¿Listo? Además de estos tres cambios clásicos que hay que conocer del electro, que son el electro, digamos, el supradesnivel del ST, el infradesnivel del ST y la onda Q, hay otros patrones que quizás sean importantes conocer y que están descritos en las guías europeas que uno debe conocer como médico general. Primer patrón adicional que yo debo aprender a conocer, la enfermedad multivaso. ¿Qué significa enfermedad multivaso? Es un paciente que muy probablemente tiene 3 o más coronarias con una obstrucción significativa, una lesión significativa. Sospecho entonces la enfermedad multivaso cuando en un electrocardiograma evidencio una elevación del ST en ABR y en B1 con una depresión generalizada del ST. Vean aquí, miren el ST elevado acá, miren el ST elevado acá, y miren cómo tenemos infra en B4, en B5, en B6, en B3, en ABF, en D2, en D1, en ABL. O sea, casi que todo tiene infra y tengo un supra en ABR y en B1. Eso es una enfermedad multivaso. Es importante tenerlo en cuenta. Ahorita que veamos la parte del manejo del infarto sin elevación del ST, esto cobró una importancia bastante grande en la nueva guía que sacó la Sociedad Europea, porque tener este patrón electrocardiográfico se considera como muy alto riesgo. A ese paciente toca reperfundirlo rápido, en menos de 2 horas. El otro patrón que uno debe aprender a reconocer en el electro es el patrón del infarto con elevación del ST posterior. Si nos devolvemos aquí a donde teníamos los vasos sanguíneos, que pena con ustedes, imagínense que uno sea tan de malas que se le ocluye este vasito de acá, el de allá atrás, que está como medio transparente. Si ustedes ven, nosotros tenemos aquí B1, B2, B3, B4, B5, B6, D2, D3 ABF, D1 ABL, pero ninguna derivación me mira esa parte de atrás, ninguna. Entonces, que uno queda ahí como, bueno, ¿y yo cómo podría hacer, cómo podría yo evidenciar eso? Entonces, hay algo muy importante que ocurre en el electrocardiograma y es que cuando yo tengo una elevación del ST en una derivación, la derivación opuesta me va a hacer una imagen en espejo. O sea, me va a hacer un infradesnivel del ST. Eso es importante tenerlo en cuenta. Entonces, aquí, si yo tengo un infarto con elevación del ST acá atrás, la única evidencia que yo voy a tener es la imagen en espejo que me va a hacer aquí en anterior. Entonces, por eso, yo el STEMI posterior lo voy a sospechar cuando tengo una depresión aislada del ST en B1 a B3. Sobre todo si ustedes cogen, miren aquí esta depresión del ST en B2, yo le puse aquí un espejo imaginario, la volteé y miren que queda tal cual como un infarto con elevación del ST. Ese paciente hay que buscarle derivaciones posteriores. Muy, muy importante tener eso en cuenta. Y siempre, o sea, el mensaje que yo siempre les doy es, si ustedes ven un infradesnivel del ST, lo primero que tienen que descartar es que eso no sea una imagen en espejo. Porque, como preguntó ahorita su compañero, si uno tiene un supradesnivel del ST, cambia completamente el pronóstico y el manejo del paciente. Entonces, en este caso que ustedes ven el electro inicialmente dirían, ah, solo tiene un infradesnivel anterior. No, busquemos si no tiene un infarto posterior. Si no lo tiene, listo, perfecto, ya era un infarto sin elevación. Pero qué tal que si lo tenga, ahí sí ya la cosa cambiaba muchísimo. Entonces, ¿qué puedo hacer yo para determinar si realmente existe o no este infarto posterior? Le tomo las derivaciones posteriores, B7, B8 y B9. Si en alguna de estas tres derivaciones hay una elevación del ST mayor a medio milímetro, 0.05 milivoltios, ese paciente tiene un infarto con elevación posterior y se maneja como tal. El siguiente patrón que tenemos que aprender a reconocer es el infarto con elevación del ST del ventrículo derecho. ¿Por qué es importante esto? Porque el ventrículo derecho tolera muy mal la isquemia. De hecho, suele ser muy escandaloso el infarto del ventrículo derecho. Se describe clásicamente con una triada de presentación clínica que son pulmones limpios, ingurgitación yugular e hipotensión. O sea, el paciente usualmente se choquea. Pero, ¿qué tal sean muy de malas si les tocó el paciente que no se choqueó? Si ustedes a un paciente con un infarto de ventrículo derecho le ponen beta bloqueadores, le ponen nitratos o le ponen morfina, ese paciente se les choquea porque le terminan de tumbar lo poquito que le estaba funcionando el ventrículo derecho. Entonces, la importancia de reconocer un infarto de ventrículo derecho parte de ahí, de no poner esos tres medicamentos que hacen parte del manejo agudo del infarto, como vamos a ver ahorita. ¿Cómo voy entonces yo a sospechar que un paciente tiene un infarto del ventrículo derecho? Teóricamente, la guía europea nos dice que lo debemos sospechar cuando hay una elevación del ST en ABR y en B1 aislada. Personalmente, pues yo solo he podido ver 3 en mi vida, pero nunca se presentan así.
Y todos los doctores y en general los otros blogs que uno lee de electrocardiografía y demás recomiendan que uno siempre tiene que sospechar infarto ventrículo derecho cuando está frente a un infarto inferior, un STEMI inferior. Especialmente si en ese STEMI inferior la elevación del ST es mayor en el D3 que en el D2. Especialmente hay que pensarlo. Entonces, hay muchos doctores que de rutina a todo paciente con infarto inferior le piden sus derivaciones derechas. Hay otros que solo cuando se cumple esto. Pero el punto es que lo sospechen. También cuando lo pueden sospechar, si el paciente tiene un infarto con elevación del ST inferior y además ustedes leen una elevación del ST, por ejemplo, en B1, eso no es normal. O sea, o se le tapó la descendente anterior y la posterior al tiempo, que sería rarísimo, o se le tapó el tronco de la coronaria derecha, que sería más factible. Las derivaciones derechas, no hay que pedir todas estas que están aquí en este dibujo. Uno solo pide B4R y B3R, porque son las dos que tienen la mayor sensibilidad y especificidad para el diagnóstico del infarto de ventrículo derecho. Ahí nuevamente va a ser lo mismo si en alguna de ellas dos tengo una elevación del ST mayor a 0.05 milivoltios, medio milímetro, el paciente tiene un infarto del ventrículo derecho. Y ya saben, no le puedo poner beta bloqueador, no le puedo poner morfina, no le puedo poner nitratos. Lo último que me quedaría mencionarles es que en la última guía metieron unos dos parámetros que se había estado hablando bastante de ellos, especialmente lo que es el patrón de Winter. El patrón de Winter son los pacientes que, como ustedes pueden ver acá, tiene un infradesnivel plano del ST con una onda T picuda, como se ve ahí en ese dibujo. Si ustedes ven un electro con ese patrón en las precordiales, ese paciente tiene una oclusión severa de la descendente anterior y hay que correrle un poquito. El patrón de Wellens, teóricamente hay un Wellens tipo A, un Wellens tipo B, que básicamente es que en las derivaciones, sobre todo B1 a B4, o sea, las derivaciones lo que sería septales y anteriores, en el tipo A tenemos una onda T isobifásica, o sea, con un componente positivo y negativo, y en el tipo B tenemos una onda T invertida simétrica, la que les había dicho que cumplía los criterios de isquemia. Lo último que vamos a mencionar de electro en estos pacientes va a ser, aquí yo tengo eso. Lo último que vamos a mencionar de electro en estos pacientes van a ser los criterios de Sgarbosa. Los criterios de Sgarbosa son los criterios electrocardiográficos para diagnosticar infarto en el paciente que tiene bloqueo completo de la rama izquierda. Son estos los criterios modificados que se ven un poco alarmantes, uno queda como, uy, ¿qué es eso? Pero vean, van a ver, les voy a explicar como la lógica detrás de ellos y créanme que con eso ya no se les va a olvidar. Cuando uno tiene un bloqueo completo de la rama izquierda, sepan o no lo sepan reconocer en el electro, siempre las cosas se comportan con una cosa que se llama la discordancia fisiológica. ¿Qué quiere decir eso? Cuando ustedes tienen un QRS positivo, el ST y la T son negativos. Y cuando ustedes tienen un QRS negativo, el ST y la T son positivos. Si ustedes en algún momento se llegan a dar cuenta que tienen un QRS positivo y además tienen una elevación del ST, ese man está infartado. Y lo mismo acá. Si ustedes tienen un QRS negativo y tienen un infradesnivel del ST, ese man está infartado hasta que se demuestre lo contrario. Y vean que precisamente esos son los criterios. El primer criterio dice una o más derivaciones con elevación del ST mayor a 1 milímetro de forma concordante. Es decir, que en un QRS positivo hay un ST elevado. Aquí no se cumple lo de las dos derivaciones contiguas. Miren que dice solo una o más. El segundo criterio dice una o más de B1 a B3, que B1 a B3 en el bloqueo completo de la rama izquierda son las negativas, con depresión del ST mayor a 1 milímetro de forma concordante. O sea, lo que les decía, QRS negativo, un infradesnivel del ST, está infartado. Y esta última no me importa que se la aprendan, porque miren que para tener criterios positivos necesito 3 o más, y esta tiene 2, o sea, sí o sí necesito el de arriba. Entonces lo que importa conocer son estos dos de acá encima. No sé si hay alguna duda al respecto de lo que hemos hablado de abordaje diagnóstico y electro. Ya vamos a empezar a hablar de lo que sería el manejo con elevación del ST y sin elevación del ST. Listo, perfecto. Hablemos entonces de lo que sería el manejo del infarto con elevación del ST. En un paciente que tiene un infarto con elevación del ST, el manejo agudo, yo me inventé una mnemotecnia que es el BB-MONA. Anteriormente siempre se hablaba del MONA. MONA era la mnemotecnia clásica que existía, que era morfina, oxígeno, nitratos y aspirina. Pero esa mnemotecnia hace rato que se quedó corta porque actualmente el manejo agudo pues tiene muchos más componentes. Entonces pues yo traté de buscar y me inventé BB-MONA y con esa como que ha tenido éxito.
Cuando hablamos del bebé mona, la primera B es del beta bloqueador. El beta bloqueador es muy importante tratar de ponerlo en todos los pacientes infartados porque es el único que ha demostrado como tal disminuir la mortalidad post-infarto. Se suele dar metoprolol succinato vía oral y es importante tener en cuenta que está contraindicado en falla cardíaca agudizada, pero importante, falla cardíaca agudizada inestable, o sea, que el paciente esté hipotenso, que tenga la cardíaca por allá en 50, pues ahí no se lo pongo. Pero si está solo congestivo, se lo pongo, no hay ningún problema. O un bloqueo auriculoventricular de alto grado. Recuerden que los bloqueos de alto grado son el MOITS 2 y el grado 3. La siguiente B es el bloqueador del receptor de ADP, que también pueden escuchar o pueden leer como inhibidor del P2Y12. Aquí tenemos clopidogrel, ticagrelol y prasugrel. El clopidogrel se da con una dosis de carga de 600 miligramos con mantenimiento de 75 miligramos día. Aquí hay una particularidad en esa dosis y es que, por ejemplo, no sé, ustedes están en rural y a ese paciente lo van a trombolizar, la dosis de carga ya no es 600, sino que pasa a ser 300. Pero si están en MERI, están en cardio, que tienen hemodinamia ahí mismo, la dosis de carga va a ser de 600. El ticagrelol tiene 180 miligramos de carga, 90 de mantenimiento, y el prasugrel tiene 60 miligramos de carga y 10 de mantenimiento. Anteriormente, el prasugrel pues no tenía ningún papel, la verdad, en el manejo del infarto, porque para dar el prasugrel tocaba tener anatomía coronaria conocida. O sea, había que haber hecho la angiografía y pues uno se lo pone antes de, porque hace parte del manejo agudo. Sin embargo, con la última guía que salió de infarto sin elevación del ST, aquí estamos hablando de con elevación, pero para mencionarles ahorita que hablemos de sin elevación del ST, ellos dijeron que el bloqueador del receptor de ADP ya no se pone en manejo agudo, se pone después de la angiografía. Toca esperar a ver si esa conducta también la van a adoptar en la próxima guía que salga de con elevación del ST, pero de momento, infarto con elevación del ST, le pongo su clopidogrel o su ticagrelol. Prasugrel, ahí no, porque pues no conozco la anatomía coronaria de ese paciente. El siguiente sería la E de estatinas. Las estatinas, pues ustedes saben, inhiben la HMG-CoA, manejo hipolipemiante, bla. Pero la razón por la cual yo pongo estatinas en el manejo agudo no es buscando bajar las grasas del paciente, porque pues si él se muere por el infarto, pues digamos que perdí esa estatina. La razón por la cual yo pongo una estatina en el manejo del infarto agudo de miocardio es porque las estatinas tienen algo que se llaman los efectos pleiotrópicos. Los efectos pleiotrópicos son los efectos independientes de la inhibición de la HMG-CoA, que actualmente están siendo estudiados en un montón de cosas. La están estudiando en cirrosis como antifibrinolítico, la están estudiando en COVID como antiinflamatorio, la están estudiando en todo. Pero en el infarto sí está claro que ha servido. ¿Qué es lo que hace la estatina? Tiene dos efectos principales en el tejido miocárdico que está isquémico. En primer lugar, mejora la tolerancia a la hipoxia porque hace efecto antioxidante, evita el daño y la citotoxicidad y el paciente entonces tolera mejor la hipoxia, pues el miocardio del paciente. Y la segunda cosa que hace es que estabiliza la placa, o sea, evita una reruptura de la placa con una nueva formación de un trombo. Entonces, por eso es que se ponen las estatinas en el manejo agudo. ¿Cuáles se ponen? Las de alta intensidad, es decir, atorvastatina 40-80 o rosuvastatina 20. ¿Listo? Esas son las que podríamos utilizar como esquemas de alta intensidad. Usualmente se pone atorva de 80. Entre 40 y 80 teóricamente no hay diferencias, pero pues por la urgencia y eso mucha gente prefiere poner la de 80. La M y la O del MONA son de morfina y oxígeno. Las pongo juntas porque esas son las dos que no son obligatorias. De las que estoy hablando, todo hay que ponerlo, pero la morfina y oxígeno no es obligatorio ponerlo. La morfina se pone solo cuando verdaderamente hay mucho dolor. ¿Por qué? Porque si la pongo de rutina, resulta que la morfina vasodilata, puede inestabilizar más al paciente y por eso no se puede poner el infarto de cara derecha. Y además disminuye las concentraciones séricas del clopidogrel. Entonces, pues eso sería grave. Y el oxígeno solo se debe poner si el paciente está hipoxémico, porque así como la hipoxia es mala, la hiperoxia también es mala. Cuando yo pongo en hiperoxia a un paciente que está infartado, esto aumenta los radicales libres de oxígeno en el miocardio isquémico y le empeora la isquemia. Entonces, oxígeno solo si es necesario. Nitrato. El nitrato como tal no tiene ningún papel en términos de mejorar la mortalidad del paciente y solo se debe poner si el paciente está sintomático. Acá en Colombia no tenemos presentación sublingual, toca poner infusión. Eso de poner un dinitrato isosorbida debajo de la lengua es mega empírico, eso no tiene ninguna evidencia. Hay que poner infusión de nitroglicerina. Tanto así
que en la última guía del infarto sin elevación del ST, ellos también ya pusieron como primera conducta utilizar nitroglicerina intravenosa. O sea, nosotros no lo estábamos haciendo por falta de recursos y resultamos haciendo finalmente lo que iba a estar indicado. Y la A es la aspirina. La aspirina se pone a dosis de carga de 300 y una dosis de mantenimiento de 100 miligramos día. Después de instaurar este manejo agudo, eso no va a ser suficiente en el paciente que tiene la elevación del ST, que es respondiendo ya ahora sí a la pregunta que me hizo Juan Felipe. Cuando el paciente tiene una elevación del ST, tengo que reperfundirlo. Tengo que reperfundirlo. Si no lo reperfundo, se me va a morir, probablemente, o va a quedar con unas secuelas importantes. Para reperfundir al paciente, yo tengo dos posibles estrategias. Estrategia número 1, angioplastia. Estrategia número 2, trombolisis. ¿Cuál debería usar idealmente? Angioplastia, no hay dudas. Pero pues el problema es que en el infarto agudo de miocardio el tiempo es oro. Así como en el ACV siempre les dicen que el tiempo es cerebro, aquí también el tiempo es miocardio. El tiempo es oro. Entonces yo lo que voy a hacer básicamente es, vea, me llegó el paciente con sospecha de infarto. En menos de 10 minutos yo ya tengo que darle tomado un electro. Si el electro tiene una elevación del ST característica, el paciente tiene síntomas, si bien todavía no he cumplido con la definición de infarto agudo de miocardio, yo ya lo manejo como tal. No voy a poner a esperar una troponina que, uno, de pronto no tengo en mi rural, dos, el paciente se puede morir de aquí a que me salga el resultado de la troponina, entonces uno lo maneja como tal. Entonces, hago el diagnóstico de infarto agudo de miocardio con elevación del ST. Y mi siguiente pregunta es, ¿a cuánto estoy de poder hacerle una angioplastia a ese paciente? De poder hacerle un cateterismo coronario. Por ejemplo, lo que decía, estoy en cardio, estoy en MERI, ahí hay hemodinamia. Estoy a lo que me reciba el hemodinamista el paciente. Pero si estoy en mi rural, ahí sí eso toma mucha importancia. Entonces yo digo, listo, ¿a cuánto estoy de mi sitio de remisión? Que me acepten la remisión, que yo monte al paciente y demás. Estoy a más o a menos de 2 horas, 120 minutos. Si estoy a menos de 2 horas, listo, lo monto de una vez y me voy con el paciente para que le hagan el cateterismo. Estoy a más de 2 horas, no, nada, lo trombolizo. Pero algo importante es, así lo trombolice, no es como, listo, no, pues ya no hay que remitirlo, no, sí hay que remitirlo, igual hay que remitirlo al sitio en donde pueden hacer la angiografía. Cuando el paciente que yo trombolicé llega al sitio en donde yo lo remití, ahí lo que van a ver es si el paciente cumple criterios de reperfusión. Existen muchísimos criterios de reperfusión reportados en la literatura, reflejos de Braxton-Hicks, ¿qué otros hay? Bueno, hay varios, pero lo que importa es que la guía europea solo avala uno, y es el que deberíamos todos tener en la cabeza. ¿Cuál es el que avala la guía europea? Que el ST tenga una resolución mayor al 50%. Entonces, cogen el electro del paciente allá, en donde lo diagnosticaron, y cogen el electro del paciente tomado ahora aquí, en donde llegó ya trombolizado. Si el ST de allá y el ST de acá, el ST bajó más del 50%, listo, la trombolisis fue efectiva, el paciente reperfundió. Si eso no se cumple, el paciente no reperfundió. Si el paciente no reperfundió, se le hace algo que se llama la estrategia de rescate o la angiografía de rescate, que es en menos de 2 horas hacerle la angiografía. Pero si el paciente sí reperfundió, al paciente lo que yo hago es una PCI de rutina, que en este caso es de 2 a 24 horas que le hago la angiografía. ¿Listo? Si me voy por este lado que le puedo hacer de una vez la angiografía, pues nada, le hago la angiografía, lo reperfundo y listo. Ya ahí llega el manejo agudo del paciente. Existen ciertas ventanas para hacer estas intervenciones y es importante tenerlas en cuenta, sobre todo para la trombolisis. La trombolisis es algo que si bien puede salvar a un paciente, es bastante dañino. Tiene un NNH de más o menos 20, es decir, que por cada 20 pacientes que se trombolizan, uno sufre un sangrado intracraneal. O sea, pues es maluco. Teniendo en cuenta eso, uno tiene que utilizar la trombolisis cuando el riesgo, el beneficio supera al riesgo. ¿Cuándo va a hacer eso? En las primeras 12 horas. ¿Listo? Eso es lo más importante que tenemos que tener en cuenta. En las primeras 12 horas yo lo puedo trombolizar. De 12 a 48 horas puedo considerarlo. Y en cuanto a la PCI va a servir, va a depender. Hasta las 48 horas, si el paciente lleva eso con síntomas. Y después de las 48 horas, yo puedo hacer una PCI pensando en reperfundir el infarto si el paciente está inestable o todavía tiene síntomas. Ya serían como los tiempos de ventana. Y lo último que entraría en el manejo agudo del infarto, ya hablamos del manejo agudo antiisquémico, ya hablamos del manejo de reperfusión, es la anticoagulación. A ese paciente hay que anticoagular. Para anticoagularlo va a depender de qué estrategia de manejo haga yo. Si le voy a hacer una intervención coronaria percutánea,
Solo se anticoagula durante el procedimiento. Se le pone un bolo de heparina no fraccionada y listo. Si no tengo heparina no fraccionada, le puedo poner enoxa o ivalirudin y ya, solo durante el procedimiento y ya ese paciente no tiene que estar más anticoagulado. Ahora, si el manejo fue con trombolisis, el paciente tiene que quedar anticoagulado pleno por 8 días y se hace con heparina bajo peso molecular como primera línea. Se le pone un bolo de 30 y luego se le pone 1 miligramo por kilo cada 12 horas. Y si por el contrario le di manejo a un médico, o sea, el paciente ya estaba fuera de ventanas, no lo trombolicé, no se pudo hacer cateterismo, solo anticoagula por 8 días y le doy, esos 8 días son con heparina bajo peso molecular como primera línea. Ahora, una vez ya resolvió este manejo agudo, le puse el manejo antiisquémico, lo reperfundí, lo anticoagulé. Lo que sigue es, ese paciente tiene que ingresar a UCI por 24 horas para un monitoreo continuo electrocardiográfico y de signos vitales. Y a las 72 horas, si el paciente ha evolucionado bien, yo le puedo dar el alta. Sí o sí, todo paciente infartado hay que hacerle un ecocardiograma dentro del hospital después de la estrategia de manejo. Porque a mí me importa saber si el paciente quedó con FEBI deprimida o no, porque eso me va a cambiar el manejo crónico, como ya vamos a ver ahorita. La prueba de esfuerzo cada vez está más devaluada, no hay que hacerla antes de sacar un paciente. Y muy importante la educación, que el paciente cese el tabaquismo, manejo de obesidad, realización del ejercicio, todo eso que uno tiene que incluir a ese paciente pues en un programa de rehabilitación cardíaca. Y el manejo crónico, ya cuando lo doy de alta, va a ser con antiagregación dual por un año, o sea, aspirina más clopidogrel por un año. Si tiene mucho riesgo de sangrado, se la doy por 6 meses. Si tiene riesgo de trombosis, se la doy por 3 años. Eso aplica en todo. O sea, en este y en infartos sin elevación del ST. Después de ese año, lo que hago yo es quitarle el clopidogrel y lo dejo solo con la aspirina. Ya de por vida queda la aspirina. Le doy beta bloqueadores, obligatorio, todo paciente postinfarto debe quedar con beta bloqueadores, ¿listo? Sobre todo si hay falla cardíaca, pero todo paciente postinfarto queda con beta bloqueador, salvo que tenga alguna contraindicación. Una pregunta. Cuéntame. Es que tenía entendido que se prefería el ticagrelol al clopidogrel para manejo post-infarto. Ok, eso es un debate que tenemos, que está como desde hace 5 años en la medicina. Inicialmente salió un estudio, si mal no recuerdo el nombre es el Plato, que dijo que el ticagrelor era el mejor que el clopidogrel, en términos de que era más seguro en evitar sangrados. Y salió ese estudio, entonces todo el mundo dijo, no, tica, tica, tica para todo el mundo. Este año en enero salió un estudio en el Lancet que pues no fue un ensayo clínico, fue un estudio observacional que dijo, no, vea, le fue mejor al clopidogrel que al ticagrelor. Y hace poquito salió un nuevo estudio que dijo que no estaba muy claro, pero que parecía que había una superioridad del ticagrelor. Entonces, la verdad, no se sabe. Si les soy honesto, no hay una respuesta correcta, pero con la poca evidencia que tenemos, pues de la evidencia contradictoria que tenemos más bien, parece que sí hay una superioridad del ticagrelor. ¿Cuál es el problema? Que acá en Colombia no hay tanto ticagrelor, no es POS, es MIPRES. Entonces, depende. Por ejemplo, si usted va a ser rural, pues en rural a duras penas va a tener clopidogrel, si es que lo tiene. Yo tengo compañeros que están en rural que no tienen ni para hacer trombolisis. Entonces, creo yo que en términos de utilidad es mejor aprenderse la dosis del clopidogrel, pero si usted tiene la posibilidad de poner ticagrelol, póngalo. Pero digamos que no hay una respuesta por ahora 100% certera. Sí parece que el ticagrelol podría ser un poco mejor, pero ahí con dudas. Vale, muchas gracias. Listo, perfecto. Le voy a dejar estatinas en esquema de alta intensidad de por vida para lograr un LDL menor de 70. Actualmente tenemos una última actualización de las guías americanas de manejo de dislipidemia y ellos dicen que ya debe estar debajo de 54. Entonces, pues bueno, ahí vamos. Pero debe estar ahí, abajo de 70 o abajo de 54, si se puede. ¿Qué significa un esquema de estatinas de alta intensidad? Que reduce más del 50% del LDL. Para eso solo existen 2 medicamentos, atorvastatina y rosuvastatina. Atorva 40-80, rosuvastatina 20-40. Si yo tengo un paciente con esquema de alta intensidad y el paciente no ha logrado la meta de LDL, le pongo ezetimibe. Y si lo tengo con ezetimibe, esquema de alta intensidad y no ha logrado meta de LDL, le pongo evolucumab, que es el inhibidor del PCSK9, que lo que hace es evitar la degradación de los receptores de LDL. Y aquí entra la importancia de lo del ecocardiograma que les dije. Si el paciente quedó con falla, ese paciente hay que ponerle IECA y hay que ponerle espironolactona. Se le hace un control de ecocardiograma más o menos a las 6 a 10 semanas y si el ecocardiograma sigue con FEBI deprimida, ya que ese paciente queda con ese manejo de por vida, pues quedó con falla cardíaca, con FEBI deprimida. Pero si el paciente recupera la FEBI, porque de pronto lo que tenía era un miocardio aturdido, recuperó la FEBI,
ya le puedo quitar el IECA y la espironolactona y lo dejo solo con el resto del manejo. Una última consideración en términos del manejo crónico es que si a ustedes, pregunta típica corchadora de un doctor que lo quiere corchar a uno es, ay, ¿por cuánto y cómo le deja la anticoagulación al paciente? Un paciente no se anticoagula crónico por infarto, solo se anticoagula en el episodio agudo, pero crónico no hay indicación de anticoagular porque alguien se infartó. Pero imagínense que a ustedes les tocó preciso el paciente que se infartó y que tiene fibrilación auricular y toca anticoagular. ¿Cómo lo hago? Anteriormente existía la famosa triple terapia, que es la que ustedes ven acá, que era clopidogrel más aspirina más warfarina. Y eso lo dejaban por un año. Y todos sangraban. Entonces, ahorita con todo el boom que tenemos de los DOACs, pues que ya no es tan boom, bueno, ya como 12 años de los DOACs, hicieron estudios con dabigatran, que es el Redual, con rivaroxaban, que es, no, con dabigatran, bueno, no me acuerdo, rivaroxa Pegasus, bueno, pero están el Pegasus, el Redual y el Pioneer AF, son estos tres, se me olvidó cuál es de cada uno. Y en esos tres estudios lo que hacen es que dijeron, no, venga, no les pongamos la triple terapia, sino que pongámosles solo el DOAC y les ponemos el clopidogrel. Y veamos cómo les va. Y les fue bien. O sea, tuvieron la misma tasa de recurrencia de infarto y de tromboembolismos, pero hubo mucho menos sangrados en el grupo de los pacientes que se les utilizaba el DOAC con el clopidogrel. Entonces, lo que se hace actualmente es, vea, usted solo por una semana, máximo una semana, la va a dejar con la triple terapia. Después de esto, ya el paciente queda con doble terapia, DOAC más el clopidogrel. Entonces, ahí la otra duda de lo que me preguntaron ahorita del ticagrelor. El ticagrelor por ahora no tiene estudios acá. En este escenario sí sería obligatorio el uso del clopidogrel. Pues no obligatorio, pero preferible. Y uno le deja la doble terapia por un año. Después de un año no es muy claro qué hay que hacer. Tenemos un único estudio que estudió eso y parece que es mejor dejarle solo el DOAC. Y eso es lo que se recomienda actualmente en la última guía de infarto. Si el paciente tiene un riesgo alto de sangrado, lo que yo puedo hacer es dejarle la doble terapia solo por 6 meses y de ahí ya continuarle solo el DOAC. Y si el paciente tiene un alto riesgo isquémico, le puedo dejar la triple terapia hasta por un mes, pero no más de un mes de triple terapia. ¿Listo? ¿Dudas con la parte del manejo del infarto con elevación del ST? Listo, perfecto. Hablemos ahora entonces del infarto sin elevación del ST, que es del que tenemos la nueva guía que salió este año. En el infarto sin elevación del ST, el manejo agudo va a ser muy similar en términos del bebé mona, salvo que en el manejo agudo, como les decía, ya no se pone inhibidor de P2Y12. O sea, ya no entra paciente infarto, aspirina, clopidogrel, ya no, solo aspirina. Muy importante tener eso en cuenta. De resto va a ser muy similar, nitrato solo sin síntomas, beta bloqueador a todos a menos de que haya contraindicación, morfina y oxígeno solo si necesario. Las estatinas, si bien la guía no las mencionó, creo que es algo que toca implementar, entonces atorvastatina 80 va, aspirina 300 miligramos va, no P2Y12, y aquí en el paciente con infarto sin elevación del ST, ya lo importante no va a ser la reperfusión, o sea, pues sí va a ser importante, pero no va a ser lo urgente. No es como el infarto con elevación del ST, que yo si no lo reperfundía a ese paciente, pues como les decía a tiempo es miocardio. En estos no tanto, en estos yo los anticoagulo y los estratifico. Y conforme a la estratificación que yo haga, defino cómo los voy a manejar. Entonces, ¿cómo los voy a anticoagular? Depende de si les voy a hacer PCI o manejo médico. Aquí no existe la opción de la trombolisis porque uno no tromboliza un infarto sin elevación del ST. Entonces, si les voy a hacer PCI, si les voy a hacer angiografía, solo es anticoagulación durante el procedimiento, heparina no fraccionada como primera línea. Y si el manejo es médico, la anticoagulo únicamente por 2 días y lo hago con heparina bajo peso molecular. ¿Listo? También se puede considerar el fondaparinux como primera línea. Teóricamente el fondaparinux es el mejor. El problema del fondaparinux es que el fondaparinux se ha asociado con peores desenlaces en la PCI. Entonces, poner fondaparinux es como embollarse un poquito, porque uno pone fondaparinux y cuando lleva al paciente a PCI toca ponerle bolo de heparina no fraccionada. Entonces, eso hay algunos hospitales que lo utilizan, hay otros que no, hay otros que simplemente, nada, pues heparina bajo peso molecular y le ponemos si necesita más dosis durante la PCI. Entonces, pues es variable, pero teóricamente lo que dice la guía es que uno debería utilizar fondaparinux y si lo lleva a angiografía, pues nada, le pone el bolo de no fraccionada cuando le haga la angiografía. Existe algo que es la probabilidad. Muchos habrán escuchado un dolor de probabilidad intermedia, un dolor de probabilidad baja, un dolor de probabilidad alta.
Eso teóricamente ya pues, es una tablita ahí de Braunwald, que no sé, los que pasaron por séptimo, se siempre la muestran ahí en la clase, que dice que uno mira los antecedentes, el examen físico, el electro y las troponinas. Y conforme a eso, tienen 3 columnas que es riesgo, probabilidad baja, probabilidad intermedia y probabilidad alta. Y que, por ejemplo, todo diabético es un dolor de probabilidad intermedia. Todo diabético es un dolor de probabilidad intermedia. Entonces, digamos que esas escalas de probabilidad tienen pésima evidencia de respaldo. Desde la guía del 2016 de infarto sin elevación del ST, está claro que la Sociedad Europea nos dice esas escalas no hay que utilizarlas. La probabilidad la determina el médico, criterio clínico. Usted va a ver cómo se presentó su paciente, qué factores de riesgo tiene su paciente, cómo está el electro, cómo están las troponinas, y usted va a decir, ¿está infartado, no está infartado o puede que esté infartado? Pero va a ser su decisión, no va a ser determinado por una lista de chequeo que usted va a decir, no, sí, tiene más de 60 años, es un dolor de probabilidad intermedia. Entonces es importante tener eso en cuenta. Esas escalas teóricamente ya no se deberían utilizar. Como les digo, uno llega o no llega al diagnóstico. Si llega al diagnóstico, que es en el escenario en el que estamos, ya diagnostiqué el infarto sin elevación del ST, le pongo su manejo agudo, lo anticoagulo y como les dije, lo que sigue es estratificarlo con el riesgo. Para clasificar el riesgo existen dos scores clásicos, que es el score de TIMI y el score de Grace. El score de TIMI, que tiene 7 puntos y que uno básicamente dice al paciente 0 a 1, bajo riesgo, 2, riesgo intermedio y 3 para arriba es un riesgo alto. Y en el Grace, menor de 109 es un riesgo bajo, 109 a 140 es un riesgo intermedio y mayor a 140 es un riesgo alto. Hasta esta guía que salió este año, estos scores eran pues lo que utilizábamos para direccionar el manejo. La guía le quitó un poco de importancia, no habla del TIMI, o sea, se olvidó del TIMI, entonces el TIMI casi que nos toca borrarlo. Habla del Grace, pero lo utiliza en una parte, qué pena, me voy a adelantar un poquito acá, lo utiliza únicamente aquí, miren. Eso es lo único que habla del Grace, no dice nada más. Entonces nos cambió la cosa. Actualmente lo que tenemos que hacer es que la determinación del riesgo en el paciente muy alto riesgo, riesgo alto o riesgo bajo intermedio, son los pacientes que cumplen o no con estas condiciones que ahora nos pone la guía de la ESC. Entonces, ¿qué nos dice la guía de la ESC? Riesgo muy alto es el paciente que tiene inestabilidad hemodinámica, shock cardiogénico, angina refractaria, arritmias que amenazan la vida, complicaciones mecánicas del infarto, falla cardíaca relacionada con el infarto y miren lo que les había dicho. Una elevación del ST, ¿cierto? En ABR y en B1 con depresión del ST en 6 derivaciones. O sea, sospecha de enfermedad multivaso. Alto riesgo. Paciente con diagnóstico establecido de enestemia, o sea que ya le hice el esquema de 0 y 1 hora y es seguro que es un infarto. Cambios dinámicos del ST o de la onda T. Paciente que está post-resucitación y paciente con un Grace mayor de 140. Y aquí tenemos a los pacientes de riesgo bajo, en los cuales simplemente se les hace una estrategia selectiva invasiva. ¿Qué quiere decir eso de la estrategia selectiva invasiva? Es decir, venga, pues no estamos seguros en primer lugar si tiene infarto y si sí, pues porque si tuviera un infarto ya diagnosticado entraría aquí de una vez. Esos pacientes son usualmente los de troponina negativa, me toca hacerle un control, ¿será que está infartado? ¿No está infartado? ¿Qué hago con él? A esos pacientes lo que podemos hacer es estos estudios adicionales. Actualmente, y lo que nos dice la guía, es que lo mejor que podríamos hacer con estos pacientes es una angiografía computarizada por TAC, o sea, un TAC de coronarias. Porque ahí podemos saber si tiene o no lesión ateromatosa. También podemos hacer un ecoestrés, podemos hacer un electrocardiograma de ejercicio, la curva de las troponinas, podemos hacer una perfusión miocárdica. Entonces, eso es lo que se conocería como la estratificación no invasiva. Y conforme hacia ahí yo encuentro no evidencias de infarto, lo reperfundo. Vean que la estrategia es cada vez más, casi que todo paciente que o esté infartado o tenga alta probabilidad de estarlo, lo voy a reperfundir. ¿Cómo lo voy a reperfundir? Con una angiografía. Entonces yo le voy a hacer la angiografía y conforme a lo que encuentre en la angiografía, o le pongo un cateterismo o lo programo para una cirugía de revascularización miocárdica. El manejo post-infarto es exactamente el mismo. Mismo manejo inmediato, o sea, UCI 24 horas, alta a las 72 horas, ecocardiograma, el manejo crónico es igual, antiagregación dual por un año, 6 meses y mucho riesgo de sangrado, 3 años y mucho riesgo de trombosis, luego se queda con aspirina de por vida, estatinas esquema de alta intensidad de por vida, beta bloqueador de por vida, y le pongo el IECA y le pongo la espironolactona si quedó con falla cardíaca y le hago el control 6 a 10 semanas después. Es exactamente lo mismo.
El infarto tiene ciertas complicaciones relacionadas que también es importante conocerlas. No vamos a hablar de ellas como en particular, sino que existe como una clasificación cronológica que me parece bastante útil para uno tenerla en la cabeza. La complicación del primer día o de los primeros días suele ser falla cardíaca o arritmias, sobre todo falla cardíaca, el paciente que llega pues ya con el corazón vuelto nada y está falloso. De los primeros 2 a 4 días tenemos la arritmia. Entonces, el problema es que la isquemia hace todo un trastorno en la composición hidroelectrolítica del citoplasma y el exterior del miocardio, y esos pacientes quedan proarritmogénicos, quedan con mucho riesgo de hacer arritmias. Entonces, la arritmia, que se maneja según esquema de ACLS, y la pericarditis fibrinoide. La pericarditis fibrinoide que, como pues básicamente el infarto es un evento inflamatorio, eso puede inflamar el pericardio y hacer pericarditis. De 5 a 10 días tenemos ruptura ventricular, que es cuando el infarto ya, digamos, el pedazo que se necrosó se rompe y esos pacientes hacen taponamiento cardíaco. Ruptura del septum, que son pacientes que se les rompe el septum interventricular, generan una CIV, una comunicación interventricular de nuevo, y se choquean. Y ruptura de músculo papilar, que son pacientes que hacen insuficiencia mitral aguda, que también se choquean, se presentan súper choqueados. Y de semanas a meses podemos tener aneurisma ventricular. El aneurisma ventricular es que en la pared donde quedó isquémico el corazón se genera una dilatación anómala. Y el lío es que ahí puede haber flujo turbulento y se puede generar trombos. El aneurisma ventricular se sospecha en un paciente que tiene un ST elevado persistente. O sea, imagínense, no sé, se infartó su paciente, ustedes le hacen un control al mes con un electro y el electro tiene la misma elevación del ST que cuando ustedes lo vieron en urgencias, pero el paciente está parchado, sentado ahí en el consultorio. Muy probablemente tenga un aneurisma ventricular, se presenta con una elevación persistente del ST. Y la otra es el síndrome de Dressler. El síndrome de Dressler también es una pericarditis, pero a diferencia de esta pericarditis que les comenté acá, que era inflamatoria, por el daño que hubo en la isquemia, el síndrome de Dressler es un fenómeno autoinmune. Como se rompe el miocardio y se liberan, digamos, pedazos muertos de miocardio a la circulación secundarios al infarto, hay veces que los pacientes generan autoanticuerpos contra estos elementos. Y entonces después van y hacen una pericarditis como a las 6 semanas de que el paciente se infartó y se llama síndrome de Dressler. Para finalizar, este esquema que tiene Aptuate me parece increíble si uno quiere repasar rápidamente qué es lo que tiene que hacer con un infarto. Entonces tenemos un paciente que tenemos sospecha de que llegó con infarto. Entonces valoro si tiene o no el dolor que sea sugestivo, le tomo un electrocardiograma en los primeros 10 minutos y le tomo los biomarcadores cardíacos. Conforme a eso, miro si el paciente está o no infartado. Le instauro a mi paciente que tiene elevación del ST o que tiene cambios en el electro muy sugestivos de isquemia, aunque pues yo digo eso es un infarto, le instauro su manejo agudo. Entonces lo estabilizo, le voy a poner la aspirina 300, pues el bebemona, entonces beta bloqueador, bloqueador del receptor de ADP, clopidogrel 600, 300 si lo voy a trombolizar, o ticagrelor de 180. Recuerden que ya no si es un infarto sin elevación del ST. Le pongo aspirina, 300 miligramos de carga, le pongo estatinas, atorvastatina 80 miligramos, morfina si lo necesita, oxígeno si lo necesita, y nitrato si sigue sintomático, que es todo lo que está aquí. Una vez le hago esa intervención aguda y pongo el manejo conforme a si tengo un diagnóstico de elevación del ST o un infarto sin elevación del ST. Si tengo un infarto con elevación del ST, tengo que reperfundirlo. Como les dije, lo importante es reperfundirlo y lo anticoagulo. Entonces, si estoy a menos de 2 horas de hacerle la PCI, le hago la PCI y le pongo heparina no fraccionada durante el procedimiento. Si no estoy a menos de 2 horas, lo trombolizo, lo anticoagulo con heparina de bajo peso molecular y de igual manera lo llevo al sitio en donde le pueden hacer la PCI. Él llega ya y conforme a si cumple o no criterios de reperfusión, si los cumple, le hago la PCI de 2 a 24 horas. Si no los cumple, le hago la PCI en menos de 2 horas. Después de la reperfusión, ya pues como les dije, lo dejo en UCI, le hago el ecocardiograma y lo saco con el manejo crónico. Si el paciente tiene un infarto sin elevación del ST, entonces lo que yo voy a hacer es estratificarlo. Que recuerden que ya el GRACE y el TIMI pierden su importancia y lo estratifico conforme a las condiciones que vimos ahí. Básicamente, si el paciente está choqueado o el paciente tiene un electrosugestivo de enfermedad multivaso, es un alto riesgo y lo tengo que reperfundir en menos de 2 horas. Si el paciente tiene diagnóstico de infarto, ya sería un riesgo alto y lo tengo que reperfundir en menos de 24 horas. Y si no, lo que hago es hacer una estrategia invasiva selectiva. Es decir, voy a ver si el paciente tiene indicación o no o para sospechar que tiene una enfermedad coronaria, entonces le hago su angiotac de coronarias, un ecoestrés, una perfusión miocárdica, y si la estratificación no invasiva sale positiva, lo paso a angiografía y le hago su revascularización.
Una vez para el alta, le pongo la antiagregación dual, le pongo después la aspirina solita, lo dejo con el beta bloqueador, con la estatina en esquema de alta intensidad, y si quedo con falla, lo dejo con IECA y lo dejo con espironolactona. Y eso sería todo. No sé si hay alguna pregunta o algo por el estilo. Muchísimas gracias a todos los que llegaron hasta esta parte del video. Espero les haya gustado mucho, hayan aprendido, les haya servido para repasar a quienes ya habían visto los videos previos que teníamos de síndrome coronario agudo. Recuerden, cualquier duda la dejan en los comentarios, con todo gusto les resolvemos las preguntas. Cualquier tema adicional que quieran que abordemos en un video, por favor coméntenlo para que lo tengamos en cuenta y empecemos a preparar el video. No olviden seguirnos en nuestro Instagram, @tutoríasmedicinainterna, y no olviden suscribirse y darle a la campanita para estar al tanto de cada que subimos un video. No siendo nada más, esto fue Tutorías Medicina Interna.